a alguien, ¿verdad? Ay, Lucky, bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? Saludos. Wow, qué noche más hermosa, familia. Estábamos tan expectantes. Yo sé que el Padre te da una palabra de poder en esta noche. Yo quiero que en esta noche reciba lo que papá quiere dar a tu vida. Sabes, siento algo muy fuerte del espíritu. Si puedes tomar papel y lápiz, si puedes tomar tu teléfono. Yo no sé qué el Señor va a hacer, lo que sé que va a ser glorioso. Tenemos aquí un pastor apóstol de las naciones, invitado en esta noche, que tuve el privilegio de conocerlo el domingo y cuando él empezó a hablar dije, wow, qué poder, qué unción maravillosa. Casi le vamos a entregar el tiempo a el apóstol, pero antes yo le quiero entregar el tiempo a mi pastor Miguel López para que él pues nos dé la bienvenida y pues con él empezamos. Así que gracias a todos los que se han conectado. Si hay más personitas que se van a ir conectando, pues les vamos a ir dando la bienvenida. Mi amor, te dejo el tiempo. Saludos, saludos familia, bienvenidos a este equipamiento ministerial de este día. Nuestro invitado especial, ¿verdad? El apóstol acá presente. Gracias apóstol por estar acá, la verdad se le quiere mucho. No lo conozco, pero sé que tiene un gran corazón, ¿verdad? Y el amor y la pasión por la obra de Cristo. Así es que bienvenido a este segmento, ¿verdad? Que vamos a tener acá juntos. Bienvenidos a todos los que estamos acá presentes. Yo quiero empezar en esta noche orando, ¿verdad? Entregándole este tiempo a nuestro Padre para que podamos iniciar después. Amén. Así que vamos a iniciar en esta noche, amado Dios. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este día, Señor. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos defiendes, tú nos cuidas, tú nos guardas, Padre. Padre, en el hueco de tu mano estamos, Señor, y es donde mejor estamos porque estamos protegidos de ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra dice que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos van a tocar, Padre Santo. Padre, nosotros nos apoderamos de tu palabra, nos apoderamos de tus promesas, Padre, y declaramos, Señor, que el bien y la misericordia tuya estará con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. Declaramos que somos cabeza, que estamos arriba, Padre, que tú nos llevas de aumento en aumento, Señor, que estamos en victoria, Padre, que estamos bendecidos para bendecir a otros, papá. Gracias, Señor, porque nos tienes con bien. Gracias porque tenemos alimento, comida, tenemos finanzas, tenemos todo, Padre, lo que necesitamos para estar bien, Señor, porque vivimos en tu reino, vivimos bajo tu cobertura y como hijos tuyos, Señor, debemos representar ese reino, debemos representar, Señor, todas estas promesas que tú nos das, que cuando nos apoderamos de ellas, Señor, se hacen realidad en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Te doy el tiempo, mi amor. Yo estoy aquí detrás de cámaras, viendo música y otras cositas. Así que bendiciones a Amén. todos. Amén, amén, aleluya. Antes de empezar con esa palabra de poder que el Señor trae, yo quiero que tú escuches esta adoración. Si te la sabes, ahí donde estás, cántala. Vamos a declarar que aunque no veamos aún lo que nosotros, el Padre nos ha hablado, pero lo creemos. Es un tiempo de creer, es un tiempo de fe. Vamos a unirnos a esta fe en esta noche, en el nombre de Jesús. Así que vamos a ver esta adoración y luego ya le damos de una vez sin más preámbulo la entrada al apóstol. Pero quiero que escuches esta alabanza en el nombre de Jesús, titulada Yo no lo tengo, pero lo creo. Le voy a pedir a mi esposo, por favor, si lo puede poner el videíto, si ya tienes la canción, para que lo pongas y así podamos escuchar esa alabanza. Si tienes el video, mejor, mi amor. Voy para allá, un momentito. ¿Listo? ¿Lo ven? Sí,
Wow. Por lo menos el Yo le lo traigo voy un a ver, cochinito. claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a Este ver. cochinito Mientras haya una palabra de parte del rey, seguiré peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una promesa de parte del rey, seguiré peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra de parte del rey, seguiré peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a ver, claro que lo voy a ver. Lo que Él dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra de parte. Pero lo creo, yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra. Si me queda aliento, permaneceré aquí. Los demonios tendrán que huir. Aún me queda una alabanza y yo voy a seguir peleando. Si me queda aliento, nadie me va a mover. Ellos se tendrán que ir. Aún me queda gloria todavía y yo seguiré peleando. Si me queda aliento, permaneceré aquí. Los demonios tendrán que huir. Aún me queda un recurso y yo voy a seguir peleando. Si me queda aliento, nadie me va a mover. Ellos se tendrán que ir. Aún me queda gloria todavía y yo seguiré. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo. Hay una palabra, hay una palabra, una palabra. Yo no lo tengo, pero lo creo. Yo Aleluya, aleluya. lo creo. Vamos a creer en esta noche por esa palabra. Vamos a creer en esta noche que el Padre tiene algo preparado para ti, para mí. Vamos a poner Gracias. expectativa, vamos a poner la expectativa en Dios de que el proceso que has estado viviendo, las situaciones fuertes que has estado viviendo esta misma semana, hoy Dios trae una respuesta para ti, una respuesta para mí. Entendemos por el Espíritu que el Padre trae dirección, trae bendición, trae exhortación y, ¿por qué no hasta corrección? Aleluya. Porque el Padre lo que quiere para nosotros, amados, es que veamos los milagros en nuestra vida, que lo sobrenatural sea natural para nosotros, que la sanidad, los milagros, las maravillas, los prodigios se gesten en esta temporada. Así que yo no quiero hablar más, yo quiero presentarles a un hombre de Dios, a un apóstol a las naciones, a alguien que trae una palabra de poder para tu vida. Vamos a dar un tiempo al final para preguntas, para ministración. Así que desde ya
Vamos a tomar expectativa de lo que Dios trae con ustedes. El apóstol Eleazar Montezuma desde Venezuela para las naciones. Y yo lo veo como que en Miami, también por allá en Guatemala y en Argentina, yo no sé, pero Apóstol, bienvenido. El tiempo es suyo. Aquí estamos expectantes a lo que Dios va a traer en esta noche. Creo que le tienes que quitar a tu micrófono, Apóstol, el mute. Déjame ver si lo puedo hacer desde aquí. No. Tal vez tú le puedes quitar el mute, mi amor, al micrófono del apóstol. Ahí está ya, ahí está ya. Listo. Si necesita, se viene y pica aquí y le baja. Ahora sí se escucha. Perfecto. Bueno, antes que todo, doy gracias a nuestro Padre Celestial porque Él hace cosas maravillosas. Doy gracias a Dios por los pastores eh, Leonardo y Alejandra y por la pastora Cindy y el pastor Miguel. Y bendigo a todos los pastores y líderes y ministros, profetas, hombres y mujeres de manto, de trayectoria, les honro, les bendigo, mi respeto, mi admiración para ustedes. Aquí tienen un amigo, aquí tienen un aliado en este país para la proyección del Evangelio a través de nuestro ministerio nacional e internacional, Herencia para las Naciones. Ministerio que se ha encargado de hacerle la vida a pedazos al infierno y establecer el reino en un país, como ustedes ya lo conocen, con grandes situaciones, grandes luchas de toda índole, pero estamos creyendo de que donde abunde el pecado, sobreabundará la gloria del Señor. Y hoy quiero, antes de disertar y darle las gracias a nuestro Padre y a ustedes, pastores López, por el privilegio a este humilde servidor de llevar la poderosa palabra de Dios, de hacer un decreto profético en el mundo espiritual para destrabar los códigos del reino que hoy el Padre baja de la eternidad para desatarlo, para soltarlo sobre sus vidas. Y hoy declaro como rey, como sacerdote, un decreto contra el mundo de las tinieblas. Declaro en esta hora que se anula, que se aniquila, que se rompe, se deshace, se destruye toda acta del infierno establecida en el tiempo futuro, establecida en el tiempo presente. Ahora mismo sale a la luz y es quemada por el fuego del Espíritu Santo. Declaro ahora en el nombre de Jesús que lo que el Padre tenía preparado para todos nosotros en este mismo instante se destraba, se desata con poder, con fuerza. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno declaramos ahora los cielos abiertos y dimensionados en nuestras vidas. Ahora mismo declaro como boca de Dios, como boca profética, que hoy comienza el mejor día de todos los días de nuestras vidas. Declaro y desato como rey ahora un edicto de realeza en el mundo espiritual que comienzan ahora todos los tesoros que estaban preparados para esta temporada, para este tiempo, desde lo eterno, de la eternidad, en este mismo instante ahora nos alcanza, se libera sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, estamos listos para recibir todo el peso de la gloria de Dios que Dios tenía preparada desde la eternidad. En el nombre de Jesús se hace ahora este acta y se sella con un sello profético. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulo, quisiera ahora darle cabida a la impartición de la palabra y pido la gentileza que me acompañe o
o que escuchen el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 19 y 20. Una palabra que hoy está gravitando, pero en pocos segundos el cielo la va a desatar. La va a desatar y sé que lo va a dimensionar porque está cayendo ya en el mundo espiritual en tierra buena. Y esa tierra dará el fruto al 100 por el 1 en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Y está en Nehemías 2, versículo 19, con esa poderosa gloria del Padre, con esa revelación inusual del Señor, mi Señor Jesús, y con la unción profética del Espíritu Santo. Sambalá Anonita, Tobías el siervo Anonita y Gelser el árabe hicieron burla de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? Y se rebelaron contra el rey. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y yo quiero disertar esta impartición de la palabra con este precioso tema, 3 cosas que tratan de impedir nuestro avance. 3 cosas que tratan de impedir nuestro avance. En primer lugar, la palabra 3 tiene una connotación con plenitud, con perfección, con unidad. La palabra 3, todo está compuesto tridimensionalmente. No solamente somos seres tripartitos, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, sino que estamos diariamente inmersos en una batalla de 3 dimensiones. La batalla de los cielos contra principados y potestades, la batalla de la tierra con mi propio yo, con mi propia naturaleza caída, y la batalla del inframundo que es del infierno. La batalla, 3 dimensiones. La Biblia nos habla por lo menos de 3 reseteos que han visto en la tierra. El reseteo de la era luzbeliana. En la era luzbeliana, en Génesis 1:1, cuando la tierra estaba llena de agua, la rebelión de los ángeles, entre ellos gobernada por Luzbel. El reseteo de los seres humanoides, de Génesis 1 al Génesis 2, ocurrió eso. Y en Génesis 8, el diluvio de los seres humanos. Por lo menos 3 clases de reseteo han visto en la tierra, 3 clases de diluvio, pero también habla de que 3 en Génesis 18, versículo 1 al 10, visitaron a Abraham. Habla de supuestamente 3 personajes. Estos 3 personajes están tipificados en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero si vamos más adelante, vemos que el arca de Dios, el arca tenía 3 niveles. Y vemos también el tabernáculo, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si nos vamos en el libro de Josué, capítulo 1, 3 veces Dios le habló al hombre, pese a una situación que se avisoraba, una batalla que se avisoraba. Y nos vamos más adelante en el libro de Esther 4, versículo 16, donde hay una palabra de parte de Mardoqueo sobre Esther, y la palabra era un ultimato, y ella surge diciendo 3 días de ayuno porque voy a hablar con el rey. Y después de estos 3 días vino una respuesta de Dios a su vida. También vemos la palabra no solamente en Esther, sino vemos que mi Señor Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 10, y en Lucas 4, del 1 al 11, fue llevado 3 días, 40 días y 40 noches al desierto. Pero en esos 40 días pasaron 3 cosas. Fue tentado en el cuerpo, fue tentado en el alma y fue tentado en el espíritu. Y si nos vamos más adelante, vemos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 6 en adelante, vemos que el apóstol Pedro tenía 3 anillos de seguridad, y cada anillo de seguridad era de 4 personas, pero habla nuevamente del 3. Y ahí vemos nosotros que a veces hacemos oraciones y no ostentamos respuestas simultáneamente, porque a veces podemos derribar un anillo espiritual, pero quedan 2 anillos más y no nos podemos desanimar, como le pasó allá en el libro de Daniel 10, versículo 13, a Daniel, que asevera que hubieron 21 días, 3 veces 7, 21 días de batalla.
pero la palabra 21 después de 3 significa victoria. Aquí vemos inmerso una materia llamada geometría bíblica. Dios a través de los números también nos da mensajes claros, así como lo dice Apocalipsis 13, versículo 18. En esta, la Trinidad satánica que hablaba del 6, 6, 6, y la característica de los hombres de estos tiempos está compuesto en 3 bloques de 6 de la última era. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. Habla del 1 al 4 de 3 veces 6, la característica de los hombres del último tiempo. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 10, del 1 en adelante, vemos que de las generaciones, como se dispensaron a todos los pueblos de la tierra, viene Sem, viene Jafé y viene Can. De Sem viene todo lo que es la línea árabe, de Jafé viene todo lo que es la línea europea, lo que es la línea asiática, y de Can, todo lo que es la línea negra, o sea, todo lo que es de color, en este caso Etiopía, parte de Egipto, Qatar, Nigeria, Haití, etcétera, etcétera. Toda esa línea viene, o sea, las civilizaciones de la tierra comenzaron por un número 3, de 3 familias. Y así comenzaron a dispensarse por todo el mundo. Vemos también que mi Señor Jesucristo duró 3 horas para ser crucificado. Esas 3 horas que estaba en la cruz del Calvario. Dice que a la hora novena, a la hora 3, el Seor en Apocalipsis 9 dice que hay un ángel que cuida el abismo. Y entre ese abismo hay un lugar llamado el Tártaro, donde están los demonios más poderosos que van a ser soltados en los últimos tiempos. Y habla de que a la hora novena hubo una tiniebla que embargó la tierra. Eso representa a la hora 3. Pero 3 días tuvo el Señor, según Mateo 12:40, en el fondo de la tierra, que está compuesta por 3 cosas. Por el seno de Abraham, está compuesto por el infierno y está compuesta por el Seor. O el abismo, corrijo, el abismo. Entonces, es una 3. Y al tercer día resucitó. En el primer día que estuvo en ese lugar, le habló a los espíritus encarcelados. En el segundo día, le quita la llave al enemigo. En el tercer día, saca a todos los del seno de Abraham y lo saca de ese lugar. Y al tercer día, dice la palabra, que él resucitó, como lo dice Mateo 27, versículo 50 al versículo 52. Y la palabra también compuesta por este número 3 para hablar de lo que quiero hoy disertar. Solamente estoy dando un preámbulo de lo que quiero enfocar, pero con una connotación bastante ampliada. En Primera de Juan 5, versículo 6 y versículo 7 dice: 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo, el agua, el Espíritu, y esos 3 dan testimonio. Y cuando hablamos de este número 3 es porque por ejemplo, en este momento tenemos iluminación y hay ahí luz, movimiento y calor. Para que haya luz tiene que haber calor. Para que haya movimiento, el movimiento da calor y el calor, una vez más, da la luz. Todo está compuesto por esos 3 y eso está totalmente claro. Ya está de más decir más texto, pero entro en el enfoque. Entonces, 3 cosas que quieren impedir el avance. Si hay algo que Dios añora con creces de él para nosotros, es que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Dice el libro de la epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 1-2, dice: amado, el añoro rotundo de Dios hacia ustedes es que sean bendecidos, que sean prosperados, que tengan salud, así como prospera su alma. O sea, que el deseo de Dios es que el hombre, mujer de Dios, esté arriba y no esté abajo, que esté conquistando y no sea conquistado, que sea cabeza y no sea cola, que esté siempre en gobierno y no siendo gobernado por nada. Ese es el deseo de Dios. El deseo, el reino es de gente que avanza. El que no entiende el reino, ve el reino en otro. El reino es de personas que están en el mundo espiritual decididas a tomar lo que ya Dios hizo. Y la palabra tiene 3 dimensiones de poder interpretar. La dimensión literal,
que también se refiere a textual. Ejemplo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí no se aplica ninguna regla hermenéutica porque ya está ahí, ya entendible. La dimensión espiritual. Por ejemplo, primera de Corintios 2, versículo 14 dice que el hombre natural no puede procesar las cosas que son del espíritu porque no la va a poder entender. Y la dimensión simbólica, ejemplo, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, había un dragón con 7 cabezas, con ese dragón tenía unos cuervos y tenía arriba unos diamantes. Está refiriéndose a 7 imperios, a 10 naciones. Las diademas se representan dominio, o sea, cosas simbólicas están representadas. Entonces, se lee de 3 formas: literal, espiritual y simbólicamente. Hablando ya de cuando vamos a ir más a exégesis, a profundidad. O sea que el mundo está compuesto, todos los gobiernos de la tierra, por un poder ejecutivo, por un poder judicial y por un poder legislativo. Todo está compuesto de esa forma, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, hay 3 cosas que impiden, que tratan de impedir el avance. Y cuando leemos las escrituras, tenemos que pararnos en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo se revela a nuestra vida? Porque hay palabras que están hablando en tiempos consumados. Ejemplo, cuando digo tiempos consumados, es que ya pasaron, no es que van a pasar, sino que para efecto de nosotros en este tiempo están ya consumadas. Son lo que tenemos que arrebatarlas. Como lo dice Mateo 11, versículo 12, que el reino de los cielos es para los valientes y solamente los valientes lo arrebatan. En otras palabras, ya fueron. Ejemplo, en el libro de Romanos 8, versículo... Vamos a poner el versículo 29. A los que antes llamé, a eso glorifiqué y a eso justifiqué. La palabra glorificar, Romanos 8:30, ya en el 30, se refiere a algo que ya fue consumado, no a algo que va a suceder, sino a algo que ya pasó. Ejemplo, en Isaías 53, versículo 2 al versículo 4, dice, por su llaga ya fui curado. Entonces, no puedo decirle al Señor, cúrame, cuando ya Dios me curó. Cuando ya Dios hizo algo que ya está en tiempo consumado, lo que tengo que hacer, traerlo a legalidad a este tiempo. Lo que tengo que hacer es apropiarme de lo que ya Dios dijo que era mío. Y eso se llama derecho legal. Y hay otra forma que es la promesa incondicional y la promesa condicional. La promesa condicional, que son las otras formas de entenderlo, es: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Para que se cumpliera esa promesa, tenía que estar dentro de los reglamentos de esa palabra, que era quedarse en Jerusalén con expectación hasta que descendiera el Espíritu Santo. Esa es una promesa con condiciones, pero promesa incondicional es que el Señor le dio a David, el Señor le dio a Abraham, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de 3 cosas que están impidiendo el avance, porque yo vengo con una asignación de Dios en esta noche a desatar palabra del reino, a desatar una palabra que lo va a llevar a muchos años arriba, una palabra que le va a remover todo obstáculo del camino y que a partir de este momento se van a comenzar a soltar cosas que ya están preparadas. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Es decir, lo de Dios para tu vida no está improvisado, ya está listo, ya está preparado, y esta noche, primer día de este mes, se van a soltar sobre tu vida de una manera poderosa. Pero tenemos cosas que nos impiden que esas cosas se manifiesten, porque el mundo espiritual es un mundo de legalidades. Todo está compuesto de una legalidad. Y esas 3 cosas es: número 1, nuestro enemigo acérrimo, que es Satanás. Dice la palabra en Apocalipsis 12, versículo 10, que tenemos un enemigo que nos acusa en las cortes de los cielos, en la presencia de Dios, de día y de noche. Y dice que fue vencido por medio de la palabra, por medio del testimonio y por medio de la sangre de Cristo. Fue derribado, fue vencido. Número 2, tenemos un enemigo que la Biblia dice que el que se hace amigo de él, se hace enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, es el mundo.
todas las cosas de este mundo son enemistad de Dios. Y número 3, tenemos, antes de pasar al número 3, en el número 2 quiero aclararlo. El mundo representa el sistema babilónico. Todo lo que opera con un sistema babilónico está relacionado con una enemistad hacia Dios. Número 3, el otro enemigo está dentro de nosotros, que es nuestro propio yo, que es la carne. Y la palabra en Romanos 2, Romanos 6, del 1 en adelante, versículos 16 y 17, nos habla del pecado que mora en mí, la ley de los mismos miembros. Hay cosas dentro de nosotros, leyes dentro de nosotros, que pueden hacernos enemigos de Dios si no sabemos cómo operar esas leyes que están dentro de nosotros. Por eso que el Señor dice, la que duerme a tu lado, cuídate, está haciendo referencia a algo que está dentro de nosotros y que tiene que ver con la carne. Y segunda de Corintios 7:1 dice, despojémonos de todo aquello que nos contamina en la carne y que nos descontamina en el espíritu. Hay cosas que nos pueden contaminar en esa área. Entonces son tres. Estas tres personas, Tobías, Sanballat y Genter, estaban representando estas tres cosas y trataban de una u otra forma de impedir el avance de Nehemías a una dimensión nueva. Hoy nosotros somos esa Nehemías de este día 1 de julio del 2025. Dios está entablando en esta noche con los próximos hombres y mujeres que, pese las oposiciones, pese los conflictos, pese los obstáculos, nada ni nadie va a impedir el avance de Dios en tu vida. Esta palabra la estoy soltando para ti. Arrebátala. Atrévete a creerla, atrévete a abrazar esta palabra. Nada ni nadie va a impedir el avance de Dios en tu vida. Damos gracias al Señor porque Dios está en esta hora ministrando a un pueblo de hombres y mujeres de rango en el mundo espiritual que están tomando esta palabra, que le están creyendo a Dios, que le están diciendo, Señor, esta palabra ahora, Señor, la articulo en mi vida. Pero también es cierto que el mundo espiritual opera por una serie de reglas. Esas reglas están denominadas como legalidades en el mundo. La Biblia es un libro jurídico, tanto con un testamento viejo como con un testamento nuevo. Pero en resumida las dos cosas, la Biblia es un libro jurídico y todo lo que está dentro de ese libro jurídico tiene una validez de parte de Dios. Ahora el mundo espiritual está esperando vaciar cosas en nuestro espíritu para nosotros desatarla, y apenas nosotros desatarla en el mundo físico, hacerse una realidad. Ejemplo, cuando yo hablo de legalidades, hay tres cosas que pueden, aparte del enemigo, que aparte de la carne, aparte del mundo, que pueden también impedir nuestro avance. Número 1, las maldiciones ancestrales. Número 2, las acciones. Y número 3, las palabras. Cuando hablo de maldiciones ancestrales, me voy a lo que dice Éxodo, capítulo 34, versículo 7, o Deuteronomio 20, versículo 5, cuando habla que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos, a una tercera y cuarta generación. Estamos hablando de que hay un periodo de tiempo donde Dios trae una visitación poderosa para revisar algo y poder desarraigar esas cosas. Existen tres cosas que también son enemigas de Dios. Número 1, eso está en el Salmo 30, versículo 2, el pecado. Número 2, la transgresión. Y número 3, la iniquidad. El pecado es desviarse de un objetivo. Todo lo que nos desvía de un objetivo y transgrede las leyes espirituales es pecado, errar al blanco. Las transgresiones, estar consciente de algo y seguir avanzando aún consciente de algo. Y la iniquidad es el pecado de autovoluntad. Sé que ustedes ya saben esto, pero cuando voy a estas cosas, a estas tres cosas, de lo que es maldición generacional, me estoy refiriendo que hay cosas que nosotros no hicimos, pero de nuestros anteriores lo hicieron. Y voy a poner fundamento bíblico a esto. Si me voy al libro de Génesis, en el capítulo 19, vemos en el versículo 17 y 18, vemos que Lot se acuesta con sus hijas. Claro, no había muchas civilizaciones, pero hubo ahí una serie de incestos. Vemos después, en el tiempo
tiempo, vemos más adelante, en el tiempo de David, que también hubo un incesto de esa misma línea con Tamar y con Amón y con Tamar. Vemos también desde Génesis que hubo un pecado de mentira en Abraham cuando miente acerca de Sara, pero vemos que también en Isaac y Rebeca se vuelve a repetir y nace una tercera generación contaminada con este diseño, que es la generación de Jacob, y roba la bendición de su hermano a expensas de mentira. De hecho, su nombre es mentira. Pero vemos más adelante en Génesis 32, versículo 24, cómo él lucha con el ángel y rompe esta maldición. Y de ahí viene otra generación de los 12 hijos de él. Viene la generación de José, que también él nació diferente a causa de alguien que rompió esta maldición. Pero también vemos la historia de David cuando él en Salmo 51:5, donde él reconoce que en su genética hay una información que lo está comprometiendo con una maldición ancestral. Y esa maldición que lo está comprometiendo con una maldición ancestral estaba pasando por incesto, estaba pasando por pecado de lujuria, pecado sexual, estaba pasando también por pecados de embriaguez, estaba pasando por pecados de lealtad o de traición, y estaba pasando por pecados de asesinato. Todo eso pasó porque si vamos atrás, Tamar, de Tamar, que hubo un pecado sexual, se genera Raá, de esa generación más adelante, y de Raá al tiempo vino Ruth, pero Ruth no dio legalidad a esa, sino que siguió corriendo en el tiempo y cae en David. Entonces David, según segunda de Samuel, capítulo 14, consume este hecho, pero en Salmo 51:5 lo reconoce que está en presencia de una maldición generacional. Esta historia no acaba ahí. Su hijo se muere, él ayuna, pero todavía sigue habiendo una legalidad porque él no cierra. De hecho, su hijo escribe en Proverbios 28, versículo 13, que el que cubre el pecado no prospera, pero el que lo confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Lo vemos más adelante en su hijo, en el hijo de él, Amón, como viola a su también hermanastra llamada Tamar. Ahí estaba el pecado, pero no solamente este pecado, sino vemos a Absalón destruyendo, embriagando, así como David lo hizo con Uría el Eteo, que lo embriagó, lo mandó a la guerra, hubo traición y después le mandó a matar. Así también lo repite este muchacho llamado Absalón, llamado Absalón con Amón. Lo embriaga y lo expone para que lo maten. Después, Absalón, por 10 oficiales y por Joab, también le pasa lo mismo, solo que hay el pecado de asesinato. Pero vemos después Salomón y Adonía. Y Adonía, ambos hermanos, Salomón manda embriagar a Adonía y le dan muerte. Y después vemos que de Salomón viene entonces Roboam, y Roboam viene con el pecado de sodomía, pecado de idolatría, algo que venían desde sus padres. Y vemos un hombre llamado Asa que hizo lo malo, pero después consciente de que tenía que romper. Era la tercera generación de Salomón y rompe esta maldición. Y no solamente lo vemos ahí, lo vemos también en segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6, cuando David dice, hay una hambruna, ¿qué está pasando? Vamos a la raíz de lo que está pasando. Y vemos en esa historia, en esa raíz, que esa hambruna era que Saúl, cuando estaba en gobierno, mata a los gabonitas, y a matar a uno de los gabonitas entra, porque estaban en pacto de hace años, entra entonces una ira de parte de Dios para esa situación. Y entonces David le dice al Señor que qué puede hacer para eso. Entonces el Señor, estas personas, los gabonitas, dirigidos por el pacto que habían hecho, le dice, entonces tiene que matar 7 varones para que rompan esta maldición. Segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Y ahí se rompe. Había, en el caso de David, cuando él censa, también hubo 3 cosas que lo comprometieron. Vino un juicio, el juicio era, o es espada 3 meses, o es hambre 7 años, o es peste 3 días. Entonces yo prefiero caer en tu mano. 3 cosas sucedieron. Las cosas que le estoy mencionando resumidas en 3 batallas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo David? Prefiero caer en tu mano antes que la mano de los hombres. Inmediatamente vino realmente una situación y
Dios al final rompe esa maldición y viene la victoria. Y no solamente vemos ahí una maldición, sino en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. Pasaron 550 años desde que Josué había maldecido a Jericó, diciendo que el hijo mayor y el hijo menor le cayera a la puerta, el otro sea enterrado en ese lugar. Y dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, que vino un hombre que tenía dos hijos, uno llamado Abiram y otro llamado Harú. Y estos dos, así como en Josué 6:26 lo declara Josué, le cae la puerta encima, el otro queda sepultado. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 20 a versículo 22, vino el profeta Eliseo, entendido lo profético, los diseños proféticos, entiende el diseño del Espíritu para romper esa maldición, porque los jóvenes no pasaban de 25 años. Esto había hecho una causa tan contundente que hasta el río de ese lugar, hasta los árboles, todo, cuando uno pasa por un estado y uno ve la vegetación de ese estado, no estando en tiempo de verano, estando en tiempo de invierno, que está árida, hay que observar proféticamente que hay una maldición en el territorio. Hay que observar proféticamente que algo está pasando en ese lugar, porque esos códigos no son normales en el mundo espiritual. Entonces, viene Eliseo, Segunda de Reyes 20, del 20 al 22, toma sal y lo echa sobre las aguas y rompe esa maldición. Desde ese momento en el mundo espiritual se cambia la historia. Alguien rompe la historia, pero no solamente pasó eso ahí. En el libro de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, los judíos estaban conscientes de esto y dice, ¿quién pecó, este o su padre? El Señor Jesucristo consternado le dice, no, ni él ni su padre, sino para que la obra de Dios sea cumplida o manifestada en él. Ellos estaban conscientes de que pudiese haber una maldición generacional. Y esto lo vemos en la palabra, o sea que esto no es algo nuevo, esto es algo de vieja data. Nuestra sangre arrastra una información genética, epigenética, desde hace 1800 años. Cuando yo hablo de un ancestro, me estoy refiriendo a 14 personas. Cuando yo me refiero a ancestros, solamente 14 personas. Ejemplo, mis bisabuelos, 8 personas. Mis abuelos, 4 personas. Mis padres, 2 personas. Entonces, hay una suma de 14 personas allí. Pero cuando yo le hablo de epigenética o yo le hablo de una línea transgeneracional, no le estoy hablando de una línea generacional. Una línea generacional es la información genética de ese tiempo, pero una línea transgeneracional es la información de todo lo que ellos hicieron, tanto lo bueno como lo malo, los datos más profundos de eso. Y por eso que cuando en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, mi Señor Jesucristo ve a este hombre llamado Zaqueo, le dice, baja de ese árbol. Ese árbol representaba una línea generacional. El sicóromo significa línea generacional. Hay árboles donde Dios habla. Cada árbol, ahorita no tengo el tiempo porque me presiona el tiempo y quiero ir más enfáticamente. Pero entonces, ese árbol que él donde él descendió, estaba haciendo alusión de que ya Dios estaba desarraigando una maldición que portaba este hombre llamado Zaqueo. Y si nos vamos a las Sagradas Escrituras referente a este tópico tan profundo, tan abismal en el sentido de la palabra, todo entonces está relacionado con esto, pero la palabra dice en el libro de Colosenses 2, versículo 14 y versículo 15, y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que Cristo en Colosenses 2, 14 y 15 dice que él anuló el acta de los decretos que estaban en contra. Tal vez el infierno ha preparado un documento, ha preparado un acta con decretos de maldición, porque las tinieblas declaran maldición contra los hijos de luz. Y lo vemos también en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46, cuando vino este hombre llamado Goliat de los filisteos. La descendencia de él es la descendencia del microquimerismo que hubo en Génesis capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, cuando los hijos de Dios los tuvieron relación con los hijos de los hombres. Está referencia a ángeles con seres humanos. De ahí nace la descendencia
de este hombre híbrido, de este estirpe llamado filisteo. Y ahí viene de estos filisteos, uno de ellos llamado Goliat. Entonces, él le declara palabras de maldición, pero viene David y hace un decreto contra otro decreto. Lo que dice Colosenses 2, versículo 14, que a pesar de que el infierno ha hecho decreto contra nosotros, Dios tiene un decreto por encima de ese decreto. Y ese decreto viejo fue anulado por el decreto nuevo. Y en Gálatas 3, versículo 13 dice que Jesús se hizo maldición para hacernos a nosotros bendición. En otras palabras, él se bajó de nivel para subirnos a nivel a nosotros en este tiempo. Entonces estamos hablando que hay cosas que tienen una explicación, y para poder entender el presente tenemos que retroceder hacia atrás, como lo dice Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 7 y versículo 8. Había un rey llamado Sedequías, y este rey llamado Sedequías tenía un cáncer en una pierna. Ese era su problema, un cáncer en una pierna. Pero en aquel tiempo había una medicina tipo, una medicina, vamos a decirlo así, de matas, de planta, naturista. Había ese tipo, y le pone un higo en esa pierna. Pero lo primero que le dice, retrocede. Escuche bien esto, que voy a soltar algo poderoso. Ya, yo no sé si te prepara su espíritu para lo que voy a soltar ahora, pero estoy en plataforma, voy a soltar algo del reino. Retrocede el reloj 10 grados hacia atrás, retrocede. Y entonces avanza los 10 grados hacia adelante. Y después le dice, retrocede los 10 grados hacia atrás. Y cuando le dice, avánzalo hacia adelante, se puede hacer, pero retroceder el tiempo no se puede hacer. Pero la palabra de Dios me dice en el libro de Joel 2, versículo 25, que Dios sí puede hacer retroceder nuestro tiempo. Es decir, dice, yo restituiré los años que comió la oruga, que comió el saltón y que comió el remontón y que comió la langosta. Es decir, hay gente que dice el tiempo que se va no vuelve, pero Dios puede ser que nuestro tiempo que hemos perdido, regresárnoslo y adelantarnos a los tiempos. Si no, pregúntele a Rahab. Rahab estaba en prostitución, pero cuando se le reveló por fe, a la fe en Dios a través de esos espías, puso un cinto rojo que representa redención, que representa justificación, y terminó ella en el libro de los Hebreos, terminó ella en el libro de la fe. Es decir, su pasado se borró y Dios le adelantó los tiempos y la puso en el tiempo. Y yo declaro hoy sobre su vida que todo el tiempo que pudo haber perdido en áreas de su vida, hoy la eternidad lo alinea. Hoy Dios te pone adelante, hoy Dios te saca de atrás, y todo lo que estabas esperando se desata esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Voy a agarrar aire porque esto está violento, pero fíjese bien esto. Cuando Dios quiere poner en ventaja, aunque sus enemigos vayan adelante, aunque sus enemigos, Dios va a hacer que llegue primero que ellos. Si no, pregúntale a Elías. Le dijo acá, unge tu caballo y arranca. Y él se fue adelante. Pero cuando él iba adelante, Dios hizo que Elías llegara primero que su enemigo. Escúchame bien esto. Dios hizo que él llegara primero. Yo profetizo sobre ti, pastora Cindy, que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, todos tus enemigos van a pasar atrás, y tú como Isaac vas a pasar adelante, y todos los filisteos y todos los Abimelech reconocerán que Dios te ha prosperado en este tiempo, que Dios te ha abierto una puerta nueva, y que para este tiempo Dios ha de soltar. Te dice, múdate, aféitate, porque llegó tu tiempo, Manasés, llegó tu tiempo, Efraín, llegó tu tiempo de olvidar todo el dolor, todo el fracaso, toda la vejación, toda la tristeza, toda humillación, todo desprecio, y llegó el tiempo de Dios hacerte prosperar en la tierra de tu aflicción. El tiempo, Efraín. Y fíjese bien esto. Dios puede hacer que el enemigo, lo que nos ha robado, nos los regrese 6, 7 veces más que antes. 7 veces más que cuando en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 18, el Señor le dijo a la mujer samaritana,
has pasado por varios fracasos, pero hoy se acaba el fracaso. Hoy viene un tiempo nuevo para ti. Hoy es primero. Hoy Dios te dice, llegó tu tiempo, llegó tu temporada, llegó tu hora. Cuando vienen los tiempos de Dios, lo que no ha visto en años, lo ve en segundos. Lo que no ha visto en tiempos lejanos, lo ven milésimas y milésimas de segundo. Esta palabra que hoy estoy soltando, la saca a todos ustedes, lo saca del pasado y lo pone a 50 años más arriba. Y toda la gente que lo están atacando a ustedes en este tiempo es por hablar la palabra profética. Cuando pasen 50 años, estarán hablando exactamente lo que ustedes están hablando ahora. Solo que ustedes tendrán 50 años de ventaja sobre ellos por revelación profética en el mundo espiritual. Fíjense bien esto. La palabra, esto está tan poderoso que cuando hay una palabra con una plataforma profética como esta, una palabra es más poderosa que el poder, es más poderosa que cualquier cosa terrenal, que cualquier bien terrenal, que una palabra. Porque mi Biblia me dice que había un joven llamado José que no tenía nada humanamente hablando, no tenía ni un dólar, no tenía, para el momento que él estaba en desventaja según los humanos. Y había un rey que tenía todas las riquezas, todos los recursos, pero no tenía la revelación que tenía José. Y cuando hay alguien con revelación, los reyes que no saben cómo manejar su riqueza, buscarán al que tiene la revelación para que le suelte la revelación. Y él le soltará los recursos que necesita para que él se alinee a su destino profético. Fíjense bien esto. Estoy hablando en esta hora, en este momento, bajo una plataforma profética. Estoy hablando bajo una palabra del reino en esta hora. Dios en este tiempo tiene preparado cosas. El enemigo quiere hacer que esas cosas no se den. Pero lo de Dios ya está listo. Hay que tomarlo, hay que arrebatarlo, hay que creerlo. Son las 9:11, no me quiero pasar el tiempo. Hay que digerirlo en el mundo espiritual. ¿Sabes qué? Nehemías, el pese que tenía un panorama de situaciones contrarias, Nehemías no se enfocó en eso. Nehemías siguió luchando. Vemos que vamos a tener situaciones fuertes, pero Dios siempre en aras de que él concrete su buena palabra nos va a dar la salida. Primera de Corintios 10, versículo 13 dice, muchos son los problemas del justo, no obstante, de todos ellos Dios nos dará la salida. Salmo 34, versículo 19 y Primera de Corintios 10, versículo 13, Dios no nos dará problema que no podamos salir del problema, sino con el problema dará la solución. Pero entonces, estamos luchando dentro de lo que representa la carne, con una información de 1800 años. Voy a poner fundamento bíblico. Ponga su mano así para recibir el peso de lo que voy a desatar en esta hora. En el libro de Mateos, capítulo 1, habla de 3 veces 14, desde la generación de Abraham hasta la deportación, y de la generación de la deportación hasta mi Señor Jesucristo. Ahí habla de 42 personas, o sea, 41 personas que pasaron antes que llegara la vida de mi Señor Jesucristo. Habla de 3 veces 14, 42. Y eso se refiere, se expande en generaciones, y hay una información de 1800 años. Y en esa información de 1800 años, ya ahí ya está una epigenética, una información más allá de ancestros, más allá de la genética. Ahí hay rangos en esa información. Nosotros tenemos sanguíneamente una línea horizontal y consanguíneamente una línea vertical. En la línea horizontal está mis padres, están mis abuelos, están mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Ahí hay, con referente al padre, hay un 50% de madre y un 50% de padre. Cuando se habla de abuelos hacia adelante, un 25%. Pero esa es la línea directa. Pero la línea horizontal, que es la indirecta, colateral indirecta, hay un 12.5%. Puede ser un primo, puede ser un tío lejano, puede ser un familiar lejano. Hay una información, pero de ambas informaciones se puede activar una maldición si alguno de ellos hizo algo indebido. Y voy a la palabra, a Segunda de Reyes, capítulo 5, y vemos la historia de este hombre llamado Giezi. ¿Y qué hizo Giezi? Giezi, dice la palabra,
que él tomó de lo que no debía tomar, de algo que llevaba el general Amán hacia el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, viendo que él estaba mintiendo, le dice estas palabras, le dice que la maldición lo iba a alcanzar a él y lo iba a alcanzar a su familia. Es decir, sus hijos no habían nacido y ya Dios y ya había una palabra profética de maldición sobre ellos. Quiere decir que todavía no habían salido a la palestra y ya estaban sentenciados. Pero eso se puede revertir. Eso se puede revertir, porque en el mundo espiritual Dios no habla de hacer algo. Ya Dios todo lo hizo. Lo que tenemos que entrar en la eternidad y declarar y anular lo contrario. Hoy yo voy a hacer un acto profético con todo lo que está en conexión. Usted va a agarrar una hoja simbólicamente y va a poner 2 rayas, una llamada a la maldición y otra llamada a la bendición. Del lado de la maldición, desde el Deuteronomio 28, desde el versículo 19 al versículo 68, hay 16, corrijo, Deuteronomio 28, 16 al versículo 68, hay 53 versículos que menciona la palabra maldición. Pero Deuteronomio capítulo 28, versículo 3 al versículo 14, hay 12 versículos que nos hablan de la palabra bendición. Entonces, usted va a agarrar su mano derecha, la va a poner en el ombligo representa generación. Proverbios 3:16 dice que en la mano derecha está la vida y en la mano izquierda está la honra. Cuando hay una palabra de finanza, se toma la mano izquierda. Cuando uno va a ofrendar o da una bendición, mano izquierda. Pero cuando recibe algo, mano izquierda, porque le da la honra, es finanza, es cosas materiales. Pero cuando uno le da una palabra de salud, una palabra de crecimiento, es la mano derecha, es el código profético. Y cuando uno pone la mano derecha, que representa la vida, en el ombligo, está yendo a generaciones pasadas. Está yendo a cosas en el mundo espiritual y los ángeles van a ir con martillos reventando maldiciones de generación en generaciones. Yo no conocía mi generación, pero en el mundo espiritual, después al final vamos a hacer ese acto profético y vamos a reventar toda maldición. Y usted va a ver en los próximos días un cambio en el mundo espiritual. Por usted se van a comenzar a manifestar cosas sobrenaturales en sus hijos, en los hijos de sus hijos, en los primos, en los tíos, en los hermanos. Usted es el ángel de Dios asignado para este tiempo. Se lo voy a explicar por la palabra. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 7, vino un ángel y le dijo al apóstol Pedro, le quitó las cadenas y le dijo, eres libre. Inmediatamente se quitaron las cadenas y él salió de la prisión. Ese ángel, la Biblia dice que a los pastores de la iglesia de Apocalipsis lo llamaban el ángel de la iglesia. Ese ángel somos nosotros en este tiempo, que tenemos la unción de poder declarar palabras sobre familiares que están atados en la droga, en la prostitución, en el homosexualismo, en la maldición generacional que sea la pobreza, sea la miseria, sea los problemas seniles, problemas de demencia, el divorcio, etcétera, etcétera. Y hoy en el nombre de Jesús, toda cadena, toda cárcel espiritual se va a romper por el poder de la palabra y ellos van a salir de esa situación porque los ángeles van a ser enviados a donde ellos estén presos en el mundo espiritual. Pueden estar al otro lado de la tierra en China, pero esta palabra va a atravesar tiempo y espacio y lo va a alcanzar y le va a quitar toda venda y le va a quitar toda atadura y va a romper sus cárceles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y fíjense bien esto, vuelvo nuevamente al enfoque, 3 cosas que impiden el avance. Noto que cuando algo se repite por 3 años, hay que poner una lectura a eso, hay que ver qué está pasando, porque yo tengo que crecer mañana. Pasado mañana tengo que, la Biblia dice que en el libro de Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Que va en aumento quiere decir que el que no entiende el reino, ve el reino en otro. La gente del reino se trata de avanzar, no se trata de estar dando vuelta en el mismo lugar, se trata de ir adelante. Nosotros somos una máquina imparable de conquista. Si Alejandro Magno, no teniendo a Dios, todo lo que se atravesó lo conquistó,
todo lo que nosotros nos proyectemos en el Señor. La orden de Dios del principio de Génesis 1, 27, 28 dice: gobierna la tierra, sojúgala, multiplícala, domina la tierra. El poder está en nosotros para dominar, para ejercer el gobierno, para establecer el reino aquí y ahora. No es nada más en el milenio, como le dice Isaías 65, nada más. Es aquí. Hay promesas en esta vida y hay promesas en la venidera. En esta vida Dios nos está diciendo: el tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios ahorita. La manifestación de los hijos de Dios es para este momento. Como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. La tierra gime esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Y usted y yo estamos relacionados con esa palabra. Estamos relacionados con esa palabra. Y fíjese bien esto. Pese que esas tres cosas, porque el diablo, ¿qué busca el diablo? Acusar. La palabra de Dios dice en el Salmo 109, versículo 6, que el acusador estaba delante del trono de Dios. Lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que estaba acusándonos día y noche. Busca legalidades. ¿Y qué es un derecho legal? El documento es el pecado. Eso es lo que busca el enemigo. Por eso que en Zacarías 4, del 1 al 4, había un sacerdote que no tenía las condiciones espirituales para estar en el altar. Y Satanás lo sabe, porque el mundo espiritual nos observa. Aunque el hombre natural no puede discernirlo, solamente los hombres y mujeres como nosotros, hombres y mujeres de Dios, que pueden entender el mundo espiritual. La Biblia dice en el libro de Hebreos 5, versículo 14, que el alimento de peso, de calibre, de alta gerencia, artillería pesada, es para los que tienen los sentidos abiertos, para los que tienen los sentidos espirituales. Para ellos es ese alimento. Entonces nosotros tenemos esos sentidos espirituales, y en lo profético somos un radar para ver el mundo espiritual, para ver territorios, para ver atmósfera, para ver qué opera en los hombres, en los corazones, en las mentes. Tenemos de parte de Dios esa ponderación de poder accesar inclusive a misterios profundos, hasta los sueños. Dios en medio de los sueños nos vacía nuestro espíritu, cosas que ya sucedieron, como lo dice que Eclesiastés 1:9 y 3:15. Aquello que fue ya es, aquello que es ya es lo que será. Y Eclesiastés 1:9 dice: no hay nada nuevo debajo del sol en la tierra. Es decir, las cosas en Dios ya sucedieron. Lo que tenemos que bajarla de la eternidad y plasmarla aquí ahora en la tierra, desatarla en la tierra con autoridad, con legalidad, porque lo que está dentro de nosotros, cuando nosotros hablamos con autoridad inherente, es que tiene el impacto. Pero si la hablamos con puro gnosis, con puro conocimiento, pero no con revelación y autoridad, nada va a suceder. Necesitamos hablarla con un espíritu determinado, con un espíritu contundente en el mundo espiritual. Y el árbol y la rama y todo lo que está obstaculizando los montes se van a desarraigar y van a obedecer a lo que le estamos enviando, y lo vamos a enviar al mar en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Entonces, fíjese bien esto. El enemigo se opone para que nosotros no gocemos de las bendiciones que ya Dios tiene. Número 2, el mundo. Cuando yo hablo del mundo, me refiero al sistema babilónico. El mundo está lleno de sistemas, de costumbres, de tradiciones. Entre ellos vamos a ver brujería, hechicería, y hay personas que pueden declarar una palabra hechicera, pueden declarar con una influencia cosas hacia nosotros y se oponen. Tenemos un enemigo que no es de carne ni sangre, sino que es espiritual. Y esto que estoy hablando no se entiende a la luz del conocimiento natural. Es cosa inusual, se entiende lo sobrenatural. Y número 3, la carne. ¿Cuál es la carne? Mi propio yo. Dentro de nosotros hay por lo menos en la mente hay 3 cosas. Está el pasado, está el presente y está el futuro. Pasado, memoria. Presente, análisis. Futuro, imaginación. Y si alguna de esas 3 cosas está trastocada, entonces pueden haber cosas que no permiten avanzar. Las emociones, cuando yo me refiero a las emociones, también me refiero a sentimientos. Por ejemplo, nosotros tenemos 17 emociones que tienen un impacto directo con el sistema neurológico, con el sistema cerebral. En los cerebros hay neurotransmisores que emiten unos químicos a nuestro cuerpo, y eso es lo que nos produce la sensación de hacer cosas. Ejemplo, por lo menos el químico de la adrenalina. Cuando el enemigo pone o hay un combate espiritual, nosotros tenemos un químico llamado adrenalina, que es lo que nos produce la fuerza para poder luchar. Ejemplo, el químico de la dopamina,
Ese químico nos da una sensación, una alegría cuando nosotros hacemos algo que está correcto. Ejemplo, cuando nosotros bendecimos con una palabra, con una acción, con finanzas, con algo, con un ministerio, con algo, hacemos algo de bien hacia alguien. Nuestro sistema de recompensa articular, de sistema activador ascendente de recompensa, nos va a traer un químico llamado dopamina que nos va a dar una sensación de bienestar, de sensación de alegría. Pero ¿qué pasa cuando esos químicos son usados de forma incorrecta? Son usados de manera, por ejemplo, la persona siente ese químico como David para adulterar, siente ese químico en la ley de la atracción para mentir, como lo hizo Acán o Zafiro en Ananías. ¿Qué pasa cuando ese químico está incorrecto? Entonces el enemigo lo va a usar como un derecho legal en el mundo espiritual a través del régimen de derecho. Hay unos en los cielos, en el cielo aeros, que es el segundo cielo, operan unas entidades y una de esas entidades es los cosmogrator. Los cosmogrator son los segundos al mando del mundo celestial. Ese mundo hay regiones y hay tráfico de espíritus. Ningún ángel baja a la tierra si no viene escoltado con otros ángeles, porque al pasar por ahí va a haber una serie de confrontaciones en el mundo espiritual. Eso lo vemos en Daniel 10, versículo 13. El ángel estaba peleando en una dimensión contra Persia y contra Grecia, pero había 21 días en ese cielo de batalla contra dos grandes principados. Entonces, fíjese bien. Entonces tenemos lucha contra esos seres. Los cosmogratos son los que estudian el mundo de derecho, el mundo del régimen espiritual, lo que nosotros tenemos adentro. Entonces, cuando nuestro propio yo, la naturaleza humana, porque este hombre, el apóstol Pablo decía, el pecado que muere en mí es algo que está dentro de nosotros, que nosotros, la carne, muchos cristianos yo escucho de una forma incorrecta decir, hay que sujetar la carne. No, la carne, ese es un léxico mal hablado. Eso es una área lingüística inequívoca en lo que refiere a las escrituras. Eso está fuera de contexto bíblico, porque la carne no hay que sujetarla, la carne hay que matarla. Y voy a fundamentar en Colosenses 3:1 que dice, hacer morir todo lo terrenal de nosotros. Y cuando hablamos de hacer morir, no estamos hablando de sujetar, sino destruir totalmente. La carne tiene obras. La palabra obras en el hebreo es la palabra ergón, que significa actuaciones. Y esas actuaciones tienen que morir con el poder del Espíritu Santo. Cada vez que se quiere exacerbar, se quiere manifestar eso, hay que hacerlo morir en el mundo espiritual. Son las 9:16, pero entonces tenemos lucha contra el diablo, tenemos contra el enemigo, se opone para que nosotros no podamos avanzar. ¿Y dónde está eso? Está en Lucas 22, versículo 31. Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero yo le pedí a mi padre que no te faltara la fe. ¿Cuántas veces Pedro negó a Dios? 3 veces. ¿Y cuántas veces Pedro, el Señor lo confronta cuando le está entregando la iglesia de Jerusalén? 3 veces. En las 3 batallas que libró el Señor, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y las 3 veces pudo vencer. Entonces, fíjense bien esto. El enemigo me pidió para zarandearte. Se presume, según Flavio Josefo, un historiador que hablaba mucho de lo que es la teología judaica, hablaba de que pasaron 6 meses de ese zarandeo. Y después de esos 6 meses, Pedro era diferente. Pedro, porque el dolor de usted y mío hoy será la solución del problema mañana de otro. El proceso suyo de hoy será la bendición para otro mañana. Y lo vemos en José, Génesis 45, versículo 8, Génesis 49. Génesis 49, versículo 17-50. No, ustedes no me hicieron mal. Fue Dios que lo permitió para yo darle vida mucho y para yo darle a ustedes, para protegerlos a ustedes. Segunda de Corintios 1, versículo 2 dice que somos atribulados para consolar a aquellos que son atribulados. Entonces, hoy estamos pasando por situaciones, pero de allí, Segunda de Reyes 6:6, de donde cayó el hacha también va a flotar. En la misma situación que Dios permitió ese proceso, también Dios lo usará para él glorificarse. Entonces, con el diablo, con la carne, nuestro propio yo y con el sistema de este mundo. Pero la palabra de Dios es clara en el libro de Nehemías 6, dice que versículo 2, que había unos hombres con una falsa profecía
porque en estos tiempos se van a mover espíritus de todo estirpe. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 6 y 7, que había un hombre llamado Bar Jesús. Bar significa hijo. Jesús, de Jesús. Él decía que era hijo de Jesús, falso mago y falso judío. Entonces, venía con algo extraño. Pero el apóstol Pablo le declara una palabra, lo fijo a los ojos y le desata una palabra profética. Inmediatamente queda ciego y queda totalmente descalificado en el mundo espiritual. Por eso que el hombre sin Dios es menos que un ángel, pero el hombre con Dios es más que un ángel. Te lo voy a explicar. Te va a decir cómo se come eso. Ya se lo voy a explicar. El todopoder, el todopoderoso es Dios. Después de Dios, nuestro hermano mayor, mi Señor Jesucristo. Él es el que intercede al lado del Padre por mí. Y en tercer lugar, después de mi Señor Jesucristo y obviamente su Santo Espíritu que está en actividad con nosotros aquí en la tierra, Satanás no se puede negar que tiene poder, pero un poder limitado. La Biblia dice que todo el mundo, Efesios 2, versículo 2, está bajo el sistema del enemigo. Está bajo el sistema del enemigo. Apocalipsis 12, versículo 12 dice que ha descendido como todo a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Ok, sabemos eso. Pero cuando el hombre no tiene a Dios, no tiene a Jesús dentro de él, no tiene poder sobre él, sobre ninguna fuerza del enemigo, porque está bajo el sistema del enemigo. En una ocasión, un brujo llamado Salcedo, que hoy es un pastor, se acostaba con todas las mujeres que quería. Él fue a la montaña de Sorte. Aquí en Venezuela, la montaña de Sorte es un lugar donde van los brujos a hacer pactos, sacrifican vida. Ahí hacen cosas de todo tipo. Ahí está la magia negra de más alto calibre, que inclusive vienen de todas partes del mundo los brujos a verse en ese lugar. Entonces esta persona tenía un pacto, era un sacerdote de Satanás y todas las mujeres que él quería, él las tomaba. Pero un día se enamoró de una cristiana y él le pedía la cédula a las mujeres y con esa cédula y el nombre le hacía un conjuro y al día siguiente se estaban acostando con él. Pero esta ocasión se topó con la horma de sus zapatos. Se tocó con una mujer ungida de Jehová, como todas las que están aquí, llenas del poder del Espíritu Santo, como las Déboras que están aquí en esta noche, que no le va a temblar el pulso para arrancarle la cabeza, si es posible, a Císara en este tiempo. Y dice la palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Que mujeres como Débora fueron poderosas, fueron grandes, así como usted en este tiempo. Y dice que él le pregunta, porque pasó el otro día y no pasó nada. Pasó el día siguiente y no pasó nada. Pasó el otro día hasta que van de Satanás y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no fue contundente mi brujería? ¿Por qué no hizo nada? Y lo que le dijo Satanás a este hombre, lo que pasa es que esa mujer es de otra jurisdicción. Esa mujer no está en mi territorio, está en otro territorio. Tiene alguien más por encima de mí que la protege. Yo quiero decirle que usted tiene alguien que la protege de día y de noche, que pelea por usted. La Biblia dice en este tiempo, ninguna alma forjada, Isaías 53, 54, 17, contra ti mujer prosperará. Al contrario, tú vas en el nombre de Jesús a condenar toda lengua que contra ti se levante en juicio, porque tú eres una hija de Dios y Dios a sus hijas la trata como la niña de sus ojos. Entonces vemos acá esta realidad, estas tres cosas. Nehemías se levanta, Nehemías conquista y dice que en 52 días levantó el muro. Hay cosas que a veces quieren impedir nuestro avance, pero vengo como profeta de Dios a decirte en este tiempo que nada ni nadie te va a parar. Serás indetenible en esta hora. Será la saeta de Dios para este tiempo, para este momento de la historia. Y todo lo que te propongas en el nombre poderoso de Jesús, vas a ir con cielos abiertos y vas a conquistarlo, porque Dios así lo ha determinado en este tiempo. A pesar de que vengan situaciones que quieran impedir tu avance, si estás caminando en la línea de la palabra de Dios, la palabra de Dios te va a catapultar, la palabra de Dios te va a disparar, te va a llevar a dimensiones. Hay una unción de naciones hoy aquí. La Biblia dice en el libro de Salmos 2, versículo 7, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Vengo a decirte que ya Dios en este último tiempo ha abierto la frontera.
para que se divulgue la palabra como nunca antes. Hay boletos aéreos con tu nombre. Hay territorios ya preparados para ti. Hay personas que no conoces, que por causa de la unción de naciones ya te están esperando en la otra parte de la tierra, en lugares donde nunca jamás pensaste ir. Ahí vas a ir, porque ya Dios así lo determinó en este tiempo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pues en esta hora, ya bajándole 2 a la violencia, quiero, Amén. quiero en esta hora Aleluya. orar, desatar en el mundo espiritual y preparar la atmósfera para las preguntas que quieran hacer. Estoy abierto con mucha humildad y al Señor sea toda la honra y a Él toda la gloria. Pero quiero orar en esta hora, hacer el acto profético. No sé si tiene a su mano un papel o si tiene en su mano algo, pero quiero hacer proféticamente un acto. Y si usted tiene algo dentro de ese papel, usted va a poner solamente una raya que diga maldición. Gracias, pastora Cindy, profeta, maldición. Y en la parte de la otra raya diga bendición. Entonces, aunque no tenemos tiempo para enumerarlas todas, porque son 53 maldiciones, pero usted va a agarrar su mano derecha, la va a poner en su ombligo, usted va a tomar donde dice maldición y usted va a decir, anulo todas las maldiciones que salen aquí en este lugar, en mi vida, en mis hijos, en mi familia, y después usted va a levantar usted va a levantar después el papel en la mano, con la mano izquierda, y usted va a decir, y yo acepto que es la honra, todas las bendiciones que Dios ya tiene preparada para mi vida y para los hijos de mis hijos. Mire, hay genes espirituales que vinieron producto de una maldición. El gen 21 es un gen de alcoholismo, el gen 11 es de alcoholismo, el gen 21 síndrome de Down, autismo, el gen 1 es depresión, el gen 2 es problemas seniles y así sucesivamente. Pero usted va a agarrar todo genes de maldición en el nombre de Jesús, y usted le va a decir, hoy lo reviento, eso va a salir de mis hijos, si está operando en ellos, eso va a salir de mis generaciones, eso va a salir, y en el mundo espiritual, toda maldición que está asociada, que estaba asociada en su vida, hoy va a ser rota en usted y en los hijos de tus hijos. Dios siempre visita una tercera y cuarta generación. La Biblia dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, o sea, en la primera generación inauguró, en la segunda generación confirmó, en la tercera generación estableció, y en la cuarta generación, que era la de José, esa fue gobierno. Eso es el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 1, versículo 5, versículo 6, Loida, Eunices y Timoteo. Loida significa la que da lo mejor. La segunda generación, que es Eunice, significa la victoriosa. Cuando hay una generación que da lo mejor, hay otra generación que es victoriosa. Y Timo significa Dios. Teo significa, Timo significa honra. Y la palabra Teo significa Dios. Cuando hay una generación como la Eunice, que da lo mejor, la segunda generación va a ser victoriosa. Y la tercera generación va a ser una generación que honre a Dios. Me captó. Fíjese bien. Ok. Dios siempre visita la tercera y a veces la cuarta generación. Por eso que dice Éxodo 34, versículo 6 y versículo 7, que Él visita la tercera y la cuarta generación, porque Él verifica si en esa generación hay alguien que se pare en el mundo espiritual y diga, se le acabó el bochinche del diablo. Aquí establezco a Dios en esta generación. A partir de este momento, soy la generación que va a estremecer la tierra. Soy la generación que está lista para cumplir los preceptos y los mandamientos de Dios. Soy la generación que Dios en este tiempo me ha delegado para bajar el cielo a la tierra. Y en mí, diga conmigo, en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Así que hoy en el mundo espiritual algo va a suceder. Usted va a comenzar a mover el mundo espiritual y algo va a pasar. A partir de este momento se crean nuevas leyes, se crean nuevas yo llamo y vamos al mundo espiritual, donde invito a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, a los 7 espíritus de Dios, a las cortes de los cielos, y se abren los libros en el mundo espiritual. Invito jueces, invito abogados ahora, y declaro ahora en este papel, con mi mano derecha en mi ombligo, que se revienta
toda maldición en mis generaciones, que se revienta todo lo que no ha afectado en pobreza, todo lo que no ha afectado en miseria, todo lo que no ha afectado en vergüenza, todo lo que no ha afectado en trabajar mucho para que otro coseche. Eso se acaba hoy en el nombre poderoso de Jesús. En divorcio, en problemas sexuales, en problemas emocionales, en problemas psiquiátricos, en problemas ahora en el nombre de Jesús de Nazareno, senili. Hoy hay una generación que anula toda acta de decreto contrario. Hay una generación que se para en la brecha y rompe en el nombre de Jesús con una alma que la palabra de Dios, usándola con la legalidad de la sangre de Cristo, anula toda maldad, toda maldición y se revienta en el nombre de Jesús. Ahora levanto este papel de mi lado izquierdo y yo recibo en esta hora todo lo que Efesios 1, versículos 3 y 4 dice. Todo lo que Dios planeó para nosotros en este tiempo. Nosotros vamos a caminamos a partir de hoy con cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. A partir de este momento se me desata todos los contratos. A partir de este momento, finanzas que estaban retenidas se desatan, boletos que estaban retenidos se desatan, agendas que estaban retenidas se desatan en el nombre poderoso de Jesús. Propiedades que eran de nosotros se desatan. Dios arruina toda propiedad de los impíos y va a hacer transferencia. Ahora yo te pido que tomes tu teléfono si lo tienes ahí, porque proféticamente yo declaro que recibirás llamadas de lugares que no conociste, de gente que no conociste, por causa de esta unción profética. A partir de este día de hoy comenzará la honra de Dios hacia tu vida. Dios levanta una generación de hijos de honra. Dios levanta conexiones del reino. Dios levanta gente muy influyente en el cual Dios te usará para como Esther, para entrar en los palacios. A partir de este momento se le acabó todo bochinche y a partir de este momento todo lo lisiado como Melfijosé se anula, porque lo Baal significa no palabra, todo lo que no tenía explicación, todo lo que no tenía palabra, pero Melfijosé significa el que rompe la vergüenza. Hoy se rompe toda vergüenza, porque nosotros no somos para vergüenza, nosotros no somos para fracaso, somos para honra, y los documentos de legalidad en esa nación se desata ahora y ningún hispano de lo que está allí va a ser movido de ese país para ninguno de sus países, porque a partir de este momento se desata ahora los títulos de propiedad de territorio, los documentos se legalizan ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cree esa palabra. Esa palabra salió del corazón de Dios. Amén, amén. Lo creo, Esa palabra recibo y salió del celebro. corazón de Dios. Dios Amén, amén. ha preparado Amén, lo hoy creo y lo recibo. ha preparado hoy Amén. un Amén. aeropuerto espiritual que es su corazón, que es su espíritu. Hay una mujer que está ahí, que tiene un hijo afuera y teme que lo vayan a deportar, teme que lo vayan a sacar del lugar donde está, y tiene días orando preocupada, tiene días diciéndole: Señor, no permitas, Padre, que lo saquen de ese lugar, que salga, porque fue muy fuerte como llegó a ese lugar, fue muy fuerte. Yo vengo a desatar como boca de Dios que tu principio y tu hijo es muy pequeño, porque está trabajando duramente. A partir de este momento se cambia su historia, así como Yetré. Yetré era hija de una prostituta, y Yetré, sus mismos hermanos le dijeron: tú no vas a heredar con nosotros, y lo sacaron en Jueces 11 y 10, lo sacaron de su tierra. Pero al tiempo, lo mismo que lo despreciaron, lo mismo que lo corrieron, lo mismo que lo criticaron, lo vejaron, lo vilipendiaron, usaron palabras con improperios hacia él, fueron los que lo fueron a buscar. Y él le dijo: tú no fuiste el que me despreciaste, tú no fuiste el que me desechaste, pero vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que esos mismos son los que lo van a buscar. Y será él irreconocible, porque cuando el proceso pasa por el corazón de una persona, se termina siendo irreconocible. Cuando te vuelvan a ver, no te van a ver como la misma mujer de antes que humillaron, no te van a ver como el mismo hombre que despreciaron, van a ver un ungido de Jehová, van a ver una mujer nueva, van a ver el poder de Dios en tu vida y van a recibirte como lo que te merece, como una persona de honra, con el favor de Dios a tu vida. Sopla, Espíritu Santo. Padre, en esta hora la unción va a caer. La unción va a caer ahora. No hay límites.
Dios está allá y Dios está acá simultáneamente. Desato y activo el ministerio de los ángeles ahora. En las cortes de los cielos ahora hay libros que están abiertos y tengo que cerrarlos. Y se están anulando toda maldición, se está anulando toda miseria, toda pobreza, toda enfermedad, toda crisis, toda desgracia, todo dolor, todo maltrato, todo fracaso, toda traición ahora es anulada. En el nombre poderoso de Jesús, se cierran los libros ahora. Declaro en el nombre de Jesús el favor de Dios. Declaro a partir de este momento un cielo nuevo, una tierra nueva. Declaro a partir de este momento nuevos tiempos. Declaro a partir de este momento que el favor de Dios te acompañe, que los cielos cambiaron, los aires cambiaron. Dios comienza a hacer cosas grandes contigo. Socatalaba soleve que sala. Y salaba y socota la mansele. Aliriba socota la maya seca taleica socar. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa mujer que tenía la columna desviada. Oh, gloria al Señor. Oh, socata. Ahora se endereza en el nombre de Jesús. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo. Hay una mujer con columna desviada, cervical, dolores cervicales. Sopla Espíritu de Dios. Y en este momento está sintiendo un escalofrío en los pies. Pero ahora en el nombre poderoso de Jesús, vengo a desatar en esta hora una palabra de ahora se alinean tus tejidos, se alinean tus huesos, se alinean ahora en el nombre de Jesús. Ahora, riñones, un riñón, hay una persona con un problema renal en un riñón, el riñón del lado derecho. Oh, mi alma alaba al Señor. Ahora en el nombre de Jesús, la unción te va a tocar ahora y declaro la sanidad ahora sobre ese riñón. En el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien que no puede dormir y tiene días durmiendo solamente corto tiempo y tiene una depresión. O sea, quisiera dormir más, pero le cuesta agarrar el sueño después de las 3, 4 de la mañana y en las primeras horas tiene una batalla y se desespera, tiene que ir a los fármacos. Hoy eso se acaba en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vengo a declarar sobre ti a partir de este momento que ya no tomará más pastillas. Declaro que todo espíritu de farmaqueia sale de tus huesos, sale de tus tendones, sale de tus tejidos. Si se ha alojado en tus huesos, ahora le hablo que tus huesos ahora sean libres ahora, que todo farmaqueia que se ha tomado ahora en tus tejidos te sueltan esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que a partir de este momento quedas libre por el poder de la palabra ahora. Quedas libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Señor, hay personas ahora que están esperando, Señor, títulos de propiedad, de cosas, vehículos, casas, empresas, Señor. Hay gente esperando títulos universitarios que están atrasados, que debieron ya tenerlo hace 5 o 8 años. Hoy se valida en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Ahora, Señor, todo pasado que acusa a muchas personas, todo leo acusador y señalamiento ahora. En el nombre de Jesús, Señor, ahora vamos a la raíz de esos espíritus, vamos a la raíz de esas conductas. Y en el nombre de Jesús, lo que pasó hace años atrás, o las legalidades de la infancia, o pues cosas que ni te recuerdas, pero el Espíritu Santo va ahí ahora con la sangre de Cristo y va ahora mismo a justificarte, y va ahora mismo a establecer ahora mismo un rompimiento. Jeremías 1:10 dice, estoy en este primer día de julio, vengo con esa unción de la palabra, lo que declaró el Señor sobre Jeremías a través del Espíritu. Jeremías 1:10. Te he puesto en este día 1 de julio, ahora para arrancar, para desarraigar, para destruir, para disipar y establecer y plasmar en mi nombre. Yo arranco el fracaso, yo arranco la crisis, yo arranco el divorcio, yo arranco ahora todo dolor y toda tragedia. Y yo establezco ahora el peso de la gloria de Dios. Yo establezco el bien de Dios. Yo establezco la gracia de Dios. Yo establezco ahora que la bendición de Dios te va a alcanzar. Así te metas bajo la cama, así te esconda. El favor de Dios te va a salir al encuentro. El de repente de Dios ahora viene sobre tu vida. Sopla Espíritu Santo. Esa mujer que tiene ahora mismo el quiste en su matriz es libre en esta hora. Que has tenido fuertemente, aleluya, recreación de un ovario. Hoy queda sana en el nombre de Jesús. Hoy queda sana. Tu madre sufrió de eso, tu abuela sufrió de eso. Cuando venía momentos fuertes de menstruación, habían sangrado fuerte. Siempre Dios me da esa gracia, esa
ver eso en la matriz de las mujeres, pero en esta hora no es la excepción. También en esta noche estoy viendo a alguien con un problema fuerte en su matriz, pero veo la mano de Dios ahora, cómo se mete en esa matriz y cómo saca todos esos quistes ahora. Saca esos quistes, limpia esos ovarios, limpia ese útero. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, la unción va a caer sobre ti ahora. La unción va a caer sobre ti y se rompe ahora toda maldición en tu matriz, se rompe toda maldición en tus ovarios. Quedas libre en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, declaro una palabra que te dé promesa y dirección profética en esta noche. En el nombre de Jesús, hecho está. Pongo un sello profético en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que no sé si me cedí, pero quedan, son las 9:38, creo que quedan 9:39, quedan unos minutos. Pues si ustedes quieren hacerme cualquier tipo de pregunta, por favor, háganmela, porque no me puedo ir sin que me hagan preguntas. Estoy abierto a responder no solamente la pregunta, sino a la luz de la palabra con fundamento bíblico. Wow, Todo al mismo tiempo no. poderoso, poderoso. Esto fue alimento de águilas. Quiero decirte que estás en el nivel para recibir esta palabra. Estamos grabando en YouTube porque, o sea, son perlas. Es una palabra con tanto poder que tienes que sentarte y volver a estudiar, volver a escuchar lo que el apóstol acaba de lanzar, porque es una información tan valiosa que yo sé que tú recibiste hoy tu porción, pero ¿sabes algo? Esa palabra te dimensionó hoy, esa palabra te sanó, te liberó y esa palabra te hace conquistador y conquistadora. Yo no sé si tú recibiste tu porción, pero hoy en el nombre de Jesús, lo que el apóstol acaba de entregar es una joya. Yo podía ver como un cofre